Hermanos y hermanas en Cristo Jesús y todos aquellos que no lo son, este va dirigido sobre todo para toda persona que Dios le haya puesto en su corazón ver esta plática que vamos a tener. Si algunos vieron la primera, esta es la secuela, porque como les había comentado, quiero dar una explicación de lo que es el mundo espiritual desde su inicio hasta el final, como está contemplado en la Biblia. Para aquellas personas que no escucharon el primer, les diré que Dios me puso una visión y dentro de esa visión me puso una misión, la cual me fue encomendado un trabajo de decir la palabra tal cual es, con el poder del Espíritu de Dios, para que Dios haga la obra en el corazón, mente y alma del ser humano para su eterna reconciliación con su Creador. Por eso estoy aquí enfrente de ustedes, obedeciendo esta visión que Dios me puso. Entonces el tema que se va a realizar ahora se llama choque de poder. Vamos a iniciar con este tema porque yo me hacía una pregunta. ¿Qué es el mundo espiritual? Dicen que existe. Y yo decía, bueno, pero yo qué vela tengo en el entierro. ¿Cuál es mi participación en ese mundo espiritual? ¿O por qué nací? ¿O por qué viene todo este mundo espiritual? Por eso quiero, para las personas que no tengan idea de lo que es el mundo espiritual, llevarlos de la mano, pero desde el principio. Y para aquellas gentes que conocen, bueno, van a reafirmar algunos de sus conceptos y enseñanza que ya tienen en su mente. Entonces empezaremos hablando en la Biblia, el primer capítulo, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea algo, lo hace a la perfección, no lo hace a la mitad, ni lo hace que le falta nada. Entonces Él en un principio creó, su creación fue los cielos y la tierra. Dios en su eterno pasado ha tenido su estructura de orden y organización. Y vamos a tocar el punto donde se inicia este problema espiritual. Y empezaremos diciendo que uno de los participantes de este inicio espiritual de contienda es cuando formó al querubín llamado Lucero de la Mañana, que ahora es Satanás. Porque Dios dentro de su reino de los cielos tiene una estructura, tiene una organización. Dentro de esa organización tiene querubines, tiene serafines, tiene ángeles, y todo en orden. Sin embargo, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28 del versículo 11 adelante, hace referencia al querubín lucero de la mañana y dice: tú eras el sello de la perfección. Quiere decir que Dios lo hizo perfecto. Dice: lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y sigue diciendo: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí hay que hacer una aclaración. Este huerto no es el huerto en el cual estuvo Adán y Eva. Este Edén de que se menciona no es donde estuvo Adán y Eva. Es en el huerto de Dios. Antes, aquí todavía no figura nada Adán y Eva. Estamos hablando de una generación preadánica, antes de Adán y Eva.
Repito, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti en el día de tu creación. Quiere decir que también Dios le encargó la alabanza a él. Y sigue diciendo, tú querubín grande, además protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que el pecado original en el aspecto espiritual, hasta donde nos da a conocer las Sagradas Escrituras, no se originó el primer pecado con Adán y Eva. El primer pecado se originó aquí con el querubín perfecto, que ahora es Satanás. Y sigue diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora Dios, como es un Dios de juicio, y que no se nos olvide que es juicio también, porque realmente muchas de las personas nada más contemplamos a Dios como amor, misericordia, bondad, prosperidad, pero de juicio no quieren hablar. Aquí inmediatamente Dios hizo un juicio y dijo, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí le entró a este querubín vanidad, soberbia, orgullo. Y sigue diciendo, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo tanto, yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Por lo tanto, la consecuencia inmediata fue, dice Dios, yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Y sigue diciendo, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Entonces, vamos a ver ahora para reconfirmar todo esto en Isaías 14, capítulo 14 del versículo 12 al 16. Y dice, ¿cómo caíste del cielo? Refiriéndose a este querubín. Oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, por su soberbia, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Aquí podemos ver esa secuela
Ahora vamos a ver a Jeremías capítulo 4, del versículo 23, para que no quede ninguna duda de la reflexión que vamos a hacer. En el capítulo 4, versículo 23 dice: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces, aquí hagamos una reflexión. Dios, dentro de su plan divino, dentro de su estructura, formó a este querubín a la perfección. En hermosura, en sabiduría, en todo. Al mismo tiempo, él comandaba las fuerzas celestiales. ¿Pero qué fue lo que pasó? Empezó a engendrarse en él maldad, iniquidad, orgullo. Y se atrevió a decir: subiré al trono de Dios y seré semejante a él. Entonces, él estaba encargado de los reinos aquí en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que él confundía a los reinos, a las gentes con el que en él estaba. Y además tenía tanta sabiduría e inteligencia que logró convencer a la tercera parte de los ángeles para que lo apoyaran. ¿Lo apoyaran a qué? A pelear contra Dios. El resultado ustedes lo saben, perdió. Por esa razón, Dios lo echó del tercer cielo hacia abajo. Al caer Satanás a la tierra fue destruida totalmente. Y fue destruida por un diluvio. Donde aquí vemos que acabamos de leer, donde dice el profeta Jeremías: estaba asolada, estaba destruida, no había nada vivo. Ni hombre, ni planta, ni animal. Quedó destruida totalmente. Entonces, recapitulando, el pecado fue originado por este querubín que ahora es Satanás. Ahora, vamos a hacer de aquí para adelante el enemigo que se va a tener en nuestra vida espiritual. Es Satanás o el diablo. Y ya dijimos todas las características con las cuales Dios lo creó. Lo más bello, lo más sabio, lo más todo, lo más perfecto que había en el reino de los cielos. Ese es ahora nuestro enemigo. Además, tiene muchas características que aquí rápidamente se las voy a decir. Algunas de ellas. La Biblia dice que es un cobarde. Y eso lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 7. Que es engañoso. Esta es la arma más fuerte que tiene Satanás contra la humanidad. El engaño. Y eso lo podemos ver simple y sencillamente. Observen a sus lados donde viven. Y hay engaño de todo tipo. Muchas religiones, muchas doctrinas que dan parte de verdad y mucha de mentira. Engaño. Esa es una de sus armas favoritas. Y vamos a ver cómo a través de esta arma fue como engañó a Adán y Eva, que lo veremos en su momento. Además es fiero y cruel. Lo dice en Lucas capítulo 8, 29. Es maligno.
También es poderoso. Lo dice en Efesios 2:2. Es arrogante, es orgulloso, es sutil para poder entrar y convencer al humano de sus engaños. Es homicida, es sembrador de cizaña, estorba en el trabajo del evangelio, se opone a la obra de Dios, pervierte las sagradas escrituras. Por eso, la gente que no conoce de Dios están cegados por Él. Son sus hijos. Si usted cree que es hijo de Dios y no ha hecho la confesión y arrepentimiento para recibir a Jesucristo en su corazón, le doy una mala noticia. Su padre es el diablo, no es Jesucristo. Y además está engañado por Él. Están bajo su lazo, poseídos en algunos casos por Él, atormentados en algunos casos por Él. Y además quiero decirle que Satanás tiene poder para hacer milagros, sanaciones, cosas sobrenaturales, pero todas mentirosas. Espero que haya quedado un poco claro. Una generación preadánica. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué Dios, dentro de su plan divino, Él estando en el reino de los cielos, por qué otra vez quiso que su reino estuviera en la tierra? Yo me hago una pregunta. Dios, Padre, ¿por qué no mandaste a Satanás de una vez al infierno allá y lo quemabas en azufre y todo? ¿Para qué tanto darle una oportunidad de que estuviera en la tierra y con el plan que tú tenías para hacer? Pero sin embargo, mi mente es muy limitada, mi conocimiento es muy limitado, mi comprendimiento en muchas cosas es muy limitado. Pero si lo hizo Dios, lo hizo por algo. Quizá pudo haber sido porque la misma palabra de Dios dice que son justos y verdaderos todos sus juicios. A lo mejor dijo, bueno, si yo mando a Satanás directamente al infierno, quizá esos elementos que Él hizo, yo quisiera que a través de miles de años se vieran más quién es Él, quién es su esencia, cómo está corrompido. Quizá por eso Él aceptó hacer un plan donde todavía Él jugara dentro de la tierra. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer Dios? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. A razón de la caída de Satanás, ya dijimos, y la palabra de Dios dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que si Dios una vez creó los cielos y la tierra, estaban a la perfección. Cae Satanás aquí y destruye todo. En este momento Dios, iniciando otro proceso espiritual con características diferentes, con todos los que se van a intervenir, Él dice, voy a reordenar la tierra, no a crearla, porque ya fue creada con anterioridad. Simple y sencillamente estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dice, voy a ordenarla. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
porque todo estaba inundado. E hizo Dios la extensión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Aquí vemos agua sobre agua sobre agua. Y llamó Dios a la expansión cielos. Dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Después dijo, produzca la tierra hierba verde. Luego dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la luna y el sol. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves. Entonces aquí vemos que Dios empezó otra vez a reordenar la tierra y empezó a llenarla. ¿De qué? De seres vivientes, de hierba y de todo lo que se necesitaba. Pero en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, aquí es donde entramos nosotros los humanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí estamos hablando que somos a imagen y semejanza, pero no en carne. Estamos hablando en cosa que somos igual a Dios en espíritu. Y Dios aquí estaba dentro de sus tres acciones, porque Dios es un solo Dios, que trabaja en tres acciones, como Padre, como Hijo o como Espíritu de Dios. Ejemplo, si se va a hacer un edificio, el Padre es el que origina el plan. Jesucristo es el que lo administra, pero el Espíritu de Dios es el constructor. Igualmente es aquí. Dentro de este plano espiritual, así es como se manejan las cosas. La Biblia dice muy claramente, un solo Dios. Entonces, vemos también en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, nuestra carne la hizo del polvo. Y para darnos la vida, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí que quede muy claro, dice, Dios crió al varón y hembra los crió. En su origen no creó homosexuales. En su origen no crió aberraciones lesbianas, varón y hembra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, aquí acabamos de leer que a Adán le dio toda autoridad. Le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser aquí el McLean. Tú vas a ser el jefe de todo. Tú ponle incluso los nombres a los animales. Y como estás tú aquí en el huerto del Edén, mi comunicación contigo es directa. Y además yo te estoy haciendo para que no padezcas de enfermedad ni que tengas muerte. Te quiero para alabanza de mi gloria. Quiero instalar el reino aquí en la tierra y quiero que te multipliques. Y para que tengas tu compañera, mira, ya te dormí y dentro de tu costilla saqué, hice a la mujer. Y mira qué hermosa la hice. Yo me imagino, ¿te gustó? Y aquel, yo creo que babeado dijo, sí, sí me gusta, cómo no. Entonces, como Dios le había dado esa gran responsabilidad
a Adán. Y eso lo vemos en todo el transcurso de la Biblia, que cuando hay una responsabilidad en las cosas espirituales, siempre hay una prueba. Y Dios le dijo a Adán, mira, te voy a dar únicamente un mandamiento. Dice, del árbol de la ciencia y del mal no comas. Ese árbol que está ahí. Porque si comes, vas a morir espiritualmente. Como Dios era el de la autoridad, Dios no le dio la autoridad a la mujer, se la dio al varón. Pero como Satanás ya estaba aquí en la tierra, y ya les dije quién era Satanás, muy astuto, que se la sabe de todas, empezó a arrimársele a Eva. ¿Para qué? Para engañarla. Y se presentó a Eva en forma de serpiente. Pero la misma Biblia dice que la serpiente no es como ahora es, que se arrastra. No, antes era erguida. Y se habla también de que era una bestia. Quizá era algo muy parecido al ser humano. Quizá es lo que los humanos ecologistas y los científicos andan buscando, ese eslabón perdido. Esa bestia podía hablar con Eva. Y la empezó a engañar. Le empezó a meter duda. Y le dijo la serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 4. Dice, mira, si tú comes de ese árbol que te dijo Dios que no comieras, no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí cayó en la trampa. ¿Quién? La mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y no nada más se lo tragó ella, sino que fue a darle al esposo. El esposo ya sabía la orden que tenía de Dios que no debería de comer. Sin embargo, ahí dobló la mano y le hizo caso a ella. Se hizo cómplice y cayó en el pecado. Después de esto, ¿cuál fue la reacción de Dios? Te di un solo mandamiento. No lo obedeciste. Fuiste vencido por la carnalidad de lujuria de tu mujer. Le hiciste más caso a ella que a mí. Inmediatamente vienen maldiciones. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo quiero que tengan presente este versículo de Génesis capítulo 3 versículo 15, porque más adelante lo vamos a detallar a qué se refiere. ¿Cuál es la simiente que está hablando Dios aquí? ¿Cuál es la simiente de Satanás?
Y otra de las cosas le dijo, ¿sabes qué? Cuando tengas partos vas a tener muchos dolores. Y además aquí la tierra sin tener vela en el entierro, también le dijo Dios, maldita será la tierra también por la causa de ti, que transgrediste. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dijo Jehová en el versículo 22, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no se alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y en el versículo 24 es bien claro lo que dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Conclusión. Primera prueba del humano en la tierra, primera prueba reprobada. Prédica la vamos a dividir en dos partes. Así es que aquí vamos a terminar la primera y enseguida vamos a hacer la segunda. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Amén.